Así es que no, hermano, no vale la pena hacer fiestas. ¿Correcto? Vamos, hermano, anímeme, dígame amén. Sí. Se haga fiestas que no le saquen a ustedes su responsabilidad de iglesia. Las 12 fuentes de un discípulo. Hablamos la última vez acerca un poquito de todo esto. Y nomás tocamos así bases sobre el número 70, que es número de discípulo, y las 12 fuentes que hablamos que deben de ministrar al discípulo. ¿Cuántos se acuerdan de los temas que tocamos? ¿Aquí en quién, hermanos? Que hemos estado hablando. Carlos creo que habló de, no sé qué hablaste del discípulo, hermano. Voy a ser franco, no he oído tu tema. ¿Del qué? ¿Características de un discípulo? ¿Qué hablaste después, hombre? ¿Cuál es el título de tu tema? No hay tiempo para eso, dice. Ya no se acuerda, yo creo, del tema. Ay, Señor Jesús. Yo no me acuerdo, por eso les pregunto. Sé que habló de algo del discípulo, no sé de qué. Yo sí les puedo dar razón de lo que yo prediqué, pues. La fortaleza de un discípulo, la imagen de un discípulo, ¿sí? De todo eso, pero vamos a hablar ahora de las 12 fuentes de un discípulo, hermanos. Y vamos a irnos a el pasaje muy importante que habla Éxodo capítulo 15, verso 23 al 27, hermanos. ¿Lo tiene? Digan fuertemente cuando lo tenga. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante los ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Y dice que el 27 llegaron ¿a dónde? A Elim, donde ahí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon ahí a las aguas. ¿De dónde? De Elim. Entonces, agregando a esto, Elim es muy importante mencionarlo. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Y por eso le quiero hablar, disculpen, las 12 fuentes de un discípulo. Y en el sentido de que, por lo menos, lo que yo quiero girar es que el discípulo, que debe de ser un integrante activo, hermanos, de la iglesia, debe de tener por lo menos 12 características que lo distingan en las que está fluyendo o en las que debe de fluir como discípulo, primeramente. Usted sabe que nosotros como iglesia estamos compuestos de muchos creyentes, ¿correcto? A ver, levante la mano todos los creyentes. Ahora levante la mano los discípulos. Entonces, ¿usted qué es? ¿Creyente o discípulo? Bueno, yo le voy a explicar rapidísimo para que no nos perdamos en esto, pero a la vez que una persona es creyente, se convierte en un discípulo. Sin embargo, hay muchos que nunca van a entender lo que es el discipulado. Se quedaron en la fase de creer. Y el creyente tiene características, hermano, que le distinguen altamente, pero el discípulo tiene las suyas que lo van a distinguir a él como un discípulo, una persona distinta a un creyente común. Y a eso es lo que yo me refiero, que se va a mirar el discipulado en el fluir, que le va a ir acompañando, que yo le voy a ir explicando ahorita rapidísimo, pero déjenme le introduzco rápidamente el concepto de lo que significa Elim, hermanos, mientras me das un poquito de volumen acá, hijo, por favor. Elim significa árboles grandes o palmeras, como usted lo puede ver. Dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces, un discípulo debe de fluir en 12 ríos.
considero yo por lo menos. Hay una tipología grandísima, hermano, en todo esto. Como usted se da cuenta, podemos hablar un poquito acerca de la salida de Israel de Egipto, el pueblo de Dios, que viene saliendo del mundo, que es Egipto, Faraón, el enemigo, los capataces, los demonios. Hemos hablado mucho de esos. Estaban esclavizados haciendo ladrillos del lodo, que es el pecado. Pasan el Mar Rojo, que es la fase del bautismo en agua, para luego confrontarse a lo que ya hemos hablado, la definición de las aguas de Mara, que es la amargura. Le recuerdo que el agua siempre representa la palabra, pero en este caso el agua para ellos era amarga porque les estaba definiendo a que tenían que continuar y ya no podían regresar. Le recuerdo que tenían una mentalidad de 400, hermanos, 30 años de haber ellos vivido en Egipto. 400 de esclavitud y 30 de bonanza cuando estuvo José, y usted lo puede mirar ahí en la Biblia. Entonces un discípulo debe de fluir por lo menos en 12 ríos, hermanos. Muchos no saben que deben de fluir. Juan capítulo 14 habla de este fluir, si bien es cierto del Espíritu, pero está hablando de que tiene que activarse algo en un discípulo, a diferencia de un creyente. En el creyente tiene que despertarse el hambre de transicionar de ser un simple creyente a poder experimentar, hermano, lo que es aprender a sentarse con Jesús a la orilla del mar a comer pescado con miel. No sé qué sabrá eso, pero el pescado habla, hermano, siempre de la enseñanza, mientras que el pan simplemente de la predicación de la palabra. Entonces, no nos debemos de acostumbrar simplemente a comer el pan, sino también a comer algo que tengamos que tener el cuidado de ingerirlo sin que nos haga daño. Usted sabe que el pescado, ¿cuántos han comido pescado? Todos, ¿verdad? Hermanos, agarramos el pescado, tiene muchas espinas y ahí estamos sacudiéndonos. Yo no lo disfruto. Por eso casi no me gusta comer ciertos tipos de pescados por lo mismo, porque no me gusta andar batallando con las espinas. Muy espinosos, unos. Y otros muy ricos, hermano, que no tienen ni una espina. Usted se los come riquísimo, sabroso, disfruta el pescado, no batalla tanto. Pero hay otros que sí son muy espinosos. Ahí podríamos hablar muchísimo. Pero el apóstol Juan dice en el capítulo 4, verso 14, hermano, en el libro de Juan, cuando dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una, ¿qué dice? Fuente de agua que brota para vida eterna. Yo quiero tomar ese concepto de que puede haber una fuente, hermano, en nosotros, y que tiene que haber una fuente que nos esté sustentando. Por eso yo puedo ver a Elim como el lugar donde el Señor sustenta a las 70 palmeras, que es el número del discípulo. Se lo voy a explicar ahorita rapidísimo. Y usted va a ver el 70 muy relacionado en la Biblia, que tiene que ver con el discipulado. Israel, cuando cruzó el mar, se enfrentó a la administración de Elim. Ya lo hemos visto. Y usted tiene que notar que al principio las aguas eran amargas, la palabra era amarga. La enseñanza para muchos al principio es amarga, ya que confronta y define al individuo. Ya tengo que continuar, que tengo enfrente desiertos y que tengo para atrás la esclavitud. Y aparte de eso, ya hice un compromiso con Dios, ya no puedo regresar fácilmente. Faraón me estará esperando para destrozarme. Me decía en una ocasión, hermano, un ministro, me decía, Tito, yo algo que he visto es que las peores personas que hay en el mundo son aquellos que un día fueron cristianos. Los más mal hablados, los más perversos. Eso es lo que él me decía, hermanos. Y hasta cierto punto hay mucha verdad, porque la Biblia habla claramente que cuando una persona limpia su casa y no cuida que la puerta se cierre, el enemigo tarde o temprano vendrá otra vez a mirar la casa que un día habitó. Y cuando la mira que tiene puerta abierta, porque si no tuviera puerta abierta no podría ver que está barrida, adornada, que está limpia, va y llama a sus 7 amigos peores que tiene y los llama para que 8 vengan a habitar ahora. Y por eso el Señor mismo dijo que las cosas del tal vienen a ser peores que al principio. Por eso es importante cerrar las puertas, hermanos, que estén abiertas. Y especialmente cuando uno va entendiendo el recorrido del Evangelio, uno debe de saber que el Señor siempre nos va a llevar de fase en fase, como dijo Pablo, de gloria en gloria. Vamos a ir atravesando
hermanos, hasta cierto punto, ciertas jornadas en el recorrido de nuestro evangelio en donde no podemos ni quedarnos atrás, ni adelantarnos, ni tampoco tendidos en el desierto, como se mira claramente en el libro del Éxodo, Números, Deuteronomio y parte de Levítico, que podemos mirar qué aconteció en todo esto, hermano. Entonces ahí sucede la definición de probar lo que es la palabra amarga, porque es difícil transicionar de un día para otro. Por eso los pescadores, si usted se da cuenta, cuando van a pescar llevan un bote con ellos, hermanos. No se ha dado cuenta usted, lleva un bote al lado y va cachando los pescados, pero ellos acostumbran, el buen pescador, digo, a meter agua del mismo río, del mismo lago, del mismo mar, para que cuando el pez sea pescado no sienta tan dura la transición. ¿Me explico? Está en la misma agua, en un contenedor más pequeño, pero siente que está en su ambiente. Así es una persona, hermano, que acaba de llegar al Señor. No debe de ser así con una persona que tiene ya 15, 20 años en el evangelio. Lo máximo que el Señor le permite a una persona para demostrar que tiene frutos son 4 años antes de empezar a tratar con la persona, hermano. Los cuida por 2 años, del primer año al segundo año. El tercer año le demanda fruto. No dio fruto, le da 1 año más a ver si da fruto. Y si no, dice que viene y lo trata, hermano. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Es bien fácil entender esto. Entonces, cuando uno sale, hermano, de un estilo de vivir, desde luego que tiene que transicionar de alguna manera para que no se sienta el trancazo, exactamente como Moisés, hermano, cuando llegó a Madián. Usted se da cuenta que llega Moisés, hermano, y encuentra a unas mujeres dándole de beber a sus ovejas, y de repente aparecen unos pastores y resulta que le quieren estorbar que les den de tomar, y Moisés las defiende. Ahí termina casándose con Séfora. Usted ya conoce la historia, usted ha leído la Biblia, hermano. Y ahí es cuando la mujer, cuando regresa con su padre más temprano, su padre le pregunta por qué regresaron tan temprano. Es que los pastores nos querían impedir que le diéramos de tomar agua a nuestras ovejas, pero un varón, ¿qué dice? Nos defendió. Vamos, dígalo. ¿Un varón qué? Sí, pero un varón ¿qué? Egipcio. Pero Moisés no era egipcio, perdón. Moisés era hebreo, pero vestía como si fuera un egipcio. Entonces, cuando una persona llega al evangelio, hay que entender, hermano, que es un simple creyente. Ha llegado, que ha creído, viene con todo, viene con aretes, viene con eso. Pero es una vergüenza que se las vuelva a poner después ya de estar en un tiempo en el evangelio. O también que siga con su mismo vestuario, o con sus mismas ondas y sus rarezas, hermano. No sé cuántos han conocido personas que hablan exactamente igual que cuando se convirtieron. Vienen de las pandillas y todavía hablan como si fueran pandilleros en el Señor. ¿Se imagina que cuando se convierte en un ladrón, hermano, hay que tener cuidado? Si no ha aceptado bien, no quiere transicionar, hay que tenerle cuidado a las bolsas, a las Biblias, a las carteras, a los radios celulares, a todo. Nos está dando una señal. Pero por eso le digo, las jornadas de la Biblia que nos enseña cómo Dios va llevando a su pueblo, hermano, está entre lo que estoy hablándole acá cuando llegan a Elim. Ya cuando ellos llegan a Elim, ya salieron de Egipto, hermano, ya cruzaron el Mar Rojo, ya pasaron por las aguas de la definición y ahora ya están en Elim. ¿Dónde están? En el lugar donde se forman los discípulos. No es en un lugar cualquiera. En medio, si bien es cierto, el desierto, pero en el lugar donde se forman los discípulos. En pocas palabras, si el Señor quisiera que fuéramos solamente creyentes, no hablaría del discipulado. Pero aún en las 2 fases de la gran tribulación, le iba a decir, hermano, de la gran comisión, ¿qué es lo que dice? Marcos 16:15, ¿qué dice? Predicar para creer. La predicación para creer, creyentes, vénganse todos los creyentes. Y hay un montón de creyentes en la iglesia, hermano, pero se les tiene que enseñar a transicionar a Mateo 28:20. Hagan discípulos de todas las naciones, enséñenles a guardar todas las cosas. Eso sí, bautícenlos, como dijo el Señor, no como dijeron los apóstoles, por cierto.
porque hay un gran debate doctrinal en cuanto a eso, y desde luego hay mucho problema hoy en día, hermano, con todas esas enseñanzas que están trayendo en vez de bendición, distorsión a la misma gente, porque la gente ahora no entiende. Si lo importante de todo es creer en Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús, hermano, como Señor y Salvador? Amén. Él es el verbo hecho carne, sin duda alguna. Y entonces viene, hermano, el momento cuando el Señor nos llama a todos nosotros como iglesia a dejar de ser la iglesia creyente, a convertirnos en la iglesia discípulo. Pero para que mostremos el discipulado tiene que haber un fluir. Que hubo una administración en el LIM. Y a eso voy yo, hermano. Ahí define el Señor en Mara y luego nos lleva el LIM, ¿correcto? Pero hablemos un poquito acerca de lo que sucede cuando no queremos confrontarnos a la palabra. Ezequiel lo miró, también el apóstol Juan lo miró, lo experimentó, lo que se siente cuando no se ha dado cuenta usted, hermano, que muchas personas que son simple y sencillamente creyentes le molestan muchos mensajes. Yo platicaba con un joven, espero que no me lo tome a mal, mijo, pero quiero darlo como un ejemplo. Antes de venirme de allá de Everett hoy, y él me contaba su testimonio, me decía, pastor, cuando usted llegó, yo quiero aclararle y pedirle perdón, porque fíjese que qué lindo, hermano, lo que Dios hace. Porque cuando usted llegó acá con nosotros, yo sentía que su mensaje era muy duro. Y a mí me molestaba muchísimo. Yo salí enojado, me decía. Pero ahora entiendo, me decía. Lo que sucede es que Dios me estaba trabajando. Y usted sabe que la palabra Jeremías la identificó, que es como un martillo que golpea la roca. Y a veces hay muchas cosas dentro de un mensaje que están martillando el corazón, y la gente se enoja, hermano. Pero no necesariamente es porque el mensaje esté mal, es porque el receptor no está preparado para recibir ese mensaje todavía, y tiene que martillársele más hasta que se quiebre para que pueda recibir la palabra. Mire qué interesante. Pero un creyente simple y común no le va a aceptar a usted un mensaje que un discípulo le aceptaría gustosamente hablando. Entonces, el apóstol Juan lo experimentó cuando le dan el librito, el ángel, y dice que lo devora y fue en su boca dulce como la miel, pero cuando lo comió le amargó, que dice, las entrañas. Ezequiel lo experimentó cuando comió el rollo, hermano. Era dulce como la miel, pero hermanos, hay mensajes que no nos van a gustar, pero que son necesarios. Qué bueno que dices amén, porque mi esposa es mi peor crítico que yo tengo en mi vida, hermanos. Mi esposa no es, hermano, mi porra. Yo ya me había preocupado por la hermanita que tengo en Everett, que ya se había hermanos, le hicimos hasta una celebración de despedida. Comimos en su honor, oramos, la bendecimos, hermano, y el Señor le salió al camino y la retuvo. ¿Cómo la ve? Porque a veces nosotros hacemos planes, pero el Señor tiene otros para con nosotros. Cuán importante es aprender todo eso, ¿verdad? Pero mi esposa no es mi porra, hermanos, quiero decírselo. Mi esposa no está del lado mío. Así es que olvídese de que mi esposa me vaya a aplaudir a mí, va a decir que bueno que dijo amén. Cada mensaje, le decía yo el otro día que salí el viernes o el domingo, no sé qué día, prediqué, creo que fue el viernes aquí. Mi esposa me llevaba por el camino. Mi amor, fue muy duro usted con el mensaje. Este mensaje no lo aguanta cualquiera. Le dije, pero ¿cuál otro predico? No, es que usted es muy duro con el mensaje. Y yo escucho los mensajes, hermano, y me oigo muy bien. Y yo digo, ¿dónde fui duro, pues? ¿Dónde? Porque hay que reconocer, hermano, que Dios le da un mensaje a cada quien, pues. Y el mensaje mío es un mensaje que confronta, si bien es cierto, un mensaje que establece, que derriba, establece fundamentos, pero no es un mensaje, hermano, de andar chineando o siguiéndole el rollo a la gente. Yo no tengo tiempo para eso, hermanos. Eso no, es una mala idea de lo que tiene que ser un pastor. La gente se ha formado una mala idea de lo que es un pastor.
hermano, quiero decírselo. Y quieren ver al pastor todo el tiempo como ellos piensan, y no es el pastor bíblico el que están ellos, es el pastor que los hombres en el siglo XVIII le dieron al mundo, hermano, cuando se propagó el evangelio fuertemente. Y surgieron un montón de pastores y ministros, y así tenían que ser los pastores, y nos mandaron a los institutos, a los seminarios, y fuimos, hermano, a los institutos, seminarios, universidades, y seguimos todavía predicando igual, dirigidos por el Espíritu de Dios. Claro, con un buen mensaje, desde luego más formado que otro que le eche la culpa al Espíritu Santo. Porque hay muchos que también, hermano, dicen, no, yo no voy a estudiar porque eso no es de Dios, no hay que prepararse porque para eso está el Espíritu de Dios. Y luego se suben al púlpito, no tienen un mensaje y le echan la culpa al Espíritu a ver qué Dios me da. Y van, y algunos terminan diciendo, y Judas fue y se ahorcó. ¿Se imagina qué mensajazo? Enseñarle a la iglesia que se ahorque. No funciona así, tiene que haber preparación, dicho sea de paso. Pero bueno, avancemos rapidísimo, hermano. Elim era el lugar de las palmeras. Curiosamente había 70 palmeras que se alimentaban de 12 fuentes ahí. Fíjese bien, hermano. El número 70 siempre está relacionado con el número de discípulo. Por eso Moisés seleccionó 70 jueces que le ayudaran a juzgar, como el Señor seleccionó 70, que dice, discípulos, los cuales envió de dos en dos a predicar el evangelio. Por eso es un número de discípulos, desde luego, porque se habla del discipulado, de la ayuda que va a mostrar siempre a aquellos que el Señor está seleccionando. El discípulo debe de alimentarse de 12 fuentes. Yo le pongo ministraciones, hermano, que tienen que estarle suministrando para que se mantenga siempre en el fuego. Porque si no va a ser un discípulo apagado que ni el título de su tema se acuerde. Aleluya. No, estoy bromeando. ¿Se imagina? Ahí está bien fácil ir a internet, ¿verdad? Un discípulo debe de ser probado y capacitado en Elim. ¿Por qué digo en Elim? Porque el discípulo, hermano, es el que tiene que estar constantemente expuesto a un fluir. A un discípulo no le tiene que faltar nada. Al contrario, tiene que estarse capacitando, formando, alimentando constantemente, igual que un ministro. En pocas palabras, un discípulo sería un ministro en escala. Igual que el ministro tiene que estar siempre en la búsqueda, en el alimentarse, en la entrega, en la oración, en la lectura, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Un ministro no puede darse el lujo de decir, hermano, soy ministro y no estudio, no tengo una relación con el Señor. Sería ilógico ser ministro así. Ni aunque fuera retirado, porque el ministro sigue siendo ministro aunque sea retirado. Le digo esto porque a veces me ha tocado ir a conferencias y de repente encuentro ministros retirados. Eso no significa de que el Señor no los pueda seguir usando. Los usó por años, porque no los va a usar cuando ya se retiren. Ya que ellos decidieron no seguir más con el ministerio, pues cada quien tiene su propio criterio. Y yo se lo respeto, desde luego. Yo en lo personal creo que hasta que el Señor nos llame, nos mande llamar. O Él venga, cualquiera lo que pase. Pero esa es mi posición. No tiene que ser la de todos. Pero hay muchos ministros que se retiran, hermano, y se van por allá a la playa y ya no hacen absolutamente nada. No, el ministro tiene que venir otra vez y predicar y ministrar. Porque es un vaso de Dios. Si Dios lo activó en un momento dado, tiene otra vez que volver a reactivarse y volver a funcionar. Entonces un discípulo debe de ser probado y capacitado. ¿En dónde, hermano? En Elim. ¿Por qué? Porque ahí hay 12 fuentes que le van a estar alimentando. Va a beber de una y luego bebe de la otra, o bebe de 3 o 4 de un solo, y lleva siempre, hermano, algo que le esté supliendo para que nunca esté apagado. Aquel que le falta palabra, que le falta fluir, pues hermano, es lógico, es porque no ha buscado. Al que Dios ha hecho fuente, hermano, al que Dios ha hecho fuente, lo único que le hace falta es quitar lo que está estorbando el fluir. Si el Señor lo hizo fuente. Si no lo ha hecho fuente, pues no. Ahora sí, como decía un apóstol, el que es perico donde quiera es verde, y el que no es verde es porque no es perico. Así de sencillo, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, es el lugar donde se debe de aprender a adquirir el fluir, donde Elim.
el lugar del discipulado, del fluir, donde el discípulo se fortalece, hermano. ¿Dónde está ese lugar? En medio de desiertos, señores. No está en Canaán, está en medio de desiertos. Elim es el lugar de prueba, el lugar donde nace el discípulo para entrar a su formación en el desierto. Pero ahí nace el discípulo, hermano, en ese lugar, para luego entrar a su formación al desierto. Y ese ya sería otro tema aparte del que hablamos de la formación del carácter de un líder. En el desierto vas a necesitar el fluir de Elim, el fluir de las 12 fuentes, hermano. Éxodo 16:1. Partieron, dice, ¿de dónde partieron, hermano? ¿De dónde? De la comodidad, de la administración. Es que, hermano, es bien lindo que un discípulo diga, ay, yo estoy bien cañón, yo predico en la iglesia, yo estoy aquí, así claro, pero ya, y muéstrame que fluye, pues. Sí, es fácil, hermano, quedarse toda la vida en casa, desde luego, y decir, pues, en el Elim, ¿quién no fluye? Ahí están las 12 fuentes, hermano. Pero te recuerdo que el discípulo es llamado a caminar en medio de desiertos. Y por eso Éxodo 16:1 dice, partieron del Elim, de donde estaban siendo ministrados. Ya llevaban el fluir, hermano. Y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Ahí lo dejamos. Pero no se quedaron simplemente recibiendo. Es fácil, hermano, estar en una congregación y que toda la vida se ore por ti, se te predique, se te enseñe. Ya estás bien dadote, hermano, pero no quieres entrar al desierto. No, hay que darle una sacudita al nido de vez en cuando para ver si es cierto. Agarre sus chivas, iba a decir, hermano, creo que así se dice también, ¿no? Váyase abajo de un puente a predicar el evangelio. Fluya. Fluya fuera de casa, fluya en otro lugar. Si fluye es porque es verde. Y si no fluye es porque no es perico. Si necesita que alguien más vaya con usted, le recuerdo el liderazgo de Saúl y de David. Saúl mató a 1000, mientras que David solito se enfrentaba a los 10,000. Saúl necesitaba que los hombres lo respaldaran para pelear contra los gigantes. David, con una onda, venía declarando que había matado tanto al león como al oso. O sea, se forma una perspectiva muy distinta, hermanos, de lo que es en el Señor uno cuando aprende a escalar al nivel del discipulado. Diga conmigo amén. Vamos a tomar el modelo para hablar de las fuentes en parte de Isaías capítulo 11, verso Isaías capítulo 11 primeramente, y Isaías 61. Vamos rapidísimo. Y aquí habla de características, hermano, del primer discípulo. ¿Quién es el primer discípulo? Nuestro Señor. ¿Sí o no? ¿No lo oí, hermano? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué hizo Jesús? Hacer lo que su Padre le dijo que hiciera. Yo no vine a hacer lo que quiero, decía el Señor siempre. Yo vine a hacer las obras que el Padre me mandó a hacer. Las cosas que yo hago no las hago por mi propia iniciativa. Las hago porque el Padre me mandó a hacerlas. Me dijo que las hiciera. Y Él puso una regla. Cuando les dice a sus discípulos, si en verdad sois mis discípulos, van a hacer lo que yo les digo. Si no, no son mis discípulos. Entonces, hermano, como que el evangelio se nos complica un poquito cuando entramos al compromiso. Y tenemos que abandonar el Elim, donde se nos está ministrando siempre para hacernos discípulos, para entrar a los desiertos a ir a conquistar las promesas del Señor. Y ahí tenemos que llevar una vestimenta, hermano, que habla Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante. Le voy a dar solamente algunos rasgos rapidísimos. Brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre de él el espíritu del Señor. Pero este es un fluir, hermano. Un espíritu es un fluir. De hecho, cuando usted revisa el término don
en el original no necesariamente se tiene que traducir como caris, regalo. Se traduce como espíritu. Sería muy difícil decir, ¿verdad? Voy a recibir el espíritu de sanar a los enfermos. Pero la Biblia lo menciona así, hermano, que en realidad son espíritus que vienen de Dios a acorpar o reforzar la iglesia. Y el Señor venía en el espíritu, dice, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y se va a deleitar en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Bueno, ahí habla que viene con características de discípulo, hermano, que mucha falta nos hacen a nosotros como iglesia del Señor. Así es que vamos a tomar este modelo y vamos a hablar primero de la primer fuente, hermano, de un discípulo que debemos de aprender en las jornadas a poder adoptar y trabajar en ellas para que se abran. La primera fuente que yo veo fuertemente que tiene que existir en un discípulo es la fuente, diga conmigo, de sabiduría. Dígalo más fuerte, de sabiduría, para que se le quede claro, de sabiduría, que mucha falta nos hace, hermanos, aprender a ser sabios. Sabiduría, no la humana, ni la diabólica, sino la sabiduría que viene de lo alto, la de Dios, la que habla Santiago capítulo 1 verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿de cuál sabiduría? La de que viene de lo alto, la de Dios, que la pida Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será, que dice, dada. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Hablando de la sabiduría diabólica, la humana, hermano, a la que se demanda. Natural diabólica. Hay otro verso que tengo ahí que creo que lo puse junto, sí lo puse junto. Pero le repito, hermano, que cuando se pida sabiduría que viene de lo alto, que el Señor da de lo alto. Aunque la humana es buena, pero hay mucha sabiduría diabólica. Y muchos hombres tienen sabiduría, pero de esa diabólica, hermano, tremenda para hacer cosas, pero diabólicas. No sé si usted ha conocido gente así. Y la Biblia dice que se demande sabiduría que viene de lo alto. No exactamente la terrenal, pero sabiduría. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiera entendimiento. Entonces, la sabiduría es un espíritu. La sabiduría, hermano, por eso a veces pedimos, Señor, dame un espíritu de sabiduría. Y la Biblia habla que es un espíritu de sabiduría, que viene a ministrarnos para poder hacernos a nosotros más sabios, más prudentes, más entendidos. Pero bueno, es la primera fuente. No me quiero atorar aquí porque tenemos muy poco tiempo. Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de, ¿qué dice? Sabiduría. Entonces un discípulo lo que tiene que pedir al Señor, amados hermanos, es que le agregue la sabiduría, que puede venir en base al conocimiento o por una forma sobrenatural. Pero tiene que haber un fluir, que cuando la gente te vea o platique contigo, digan, este hombre tiene algo de sabiduría. Y usted pueda, quiero decirle que el que sabe, hermano, tiene poder, porque el saber es poder. O sea, una persona que sabe, que tiene sabiduría de lo alto, desde luego, aunque fuera terrenal, que tenga sabiduría en ciertas ramas. Le pongo un ejemplo. Un ingeniero no va a trabajar como obrero, hermano, haciendo la obra de construcción, cuando él se preparó para diseñar planos y hacer las calculaciones exactas para saber cómo el constructor tiene que construir esa edificación. Y si va a aguantar el peso, las columnas, los soportes, la fundación y todo lo que tenga que agregar. Me refiero yo en cuanto a la construcción. Para eso él se preparó. ¿Cómo se llama eso? Adquirir, desde luego, conocimiento, que le voy a explicar ahorita, que se convierte en sabiduría. Porque la sabiduría viene en base al entendimiento, hermano, de lo que se conoce.
Entonces, la segunda fuente que yo veo que un discípulo tiene que desatar en su vida es el entendimiento, igual a la comprensión de lo aprendido. En pocas palabras, la sabiduría, si bien es cierto, nace en base al conocimiento. Mejor dicho, el entendimiento del conocimiento, hermanos. Pero puede venir de una forma sobrenatural, como en el caso de Salomón, que el Señor le dio sabiduría y lo hizo sabio sobrenaturalmente hablándole, dándole un respaldo de sabiduría. Pero la sabiduría puede venir en base al entendimiento del conocimiento. En pocas palabras, es importante conocer para que el Señor traslada eso a una persona sabia y entendida, las dos cosas. Salomón lo pidió. Ahí le pongo un verso ahí rapidísimo, Primera de Reyes 3:9, cuando dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere, ¿qué dice? Entendimiento. Entonces, saber es una cosa, quiero aclararle, entender es otra. Yo puedo saber muchas cosas, pero no las entiendo. Hermano, yo sé que yo tengo una televisión grande en la casa. Nunca leí el manual porque no me quise ponerme a leerlo. ¿Se imagina un librote? Así es que si usted me pregunta cómo funciona, no sé. Yo tengo un conflicto que tiene como 2 años con esa cosa que le muevo el control y le quiero conectar a internet y no me conecta y no sé, no tengo el manual. Y yo sé que sería fácil meterme ahora a Google, ¿no? Y sacar el manual y ver a ver qué pasa, pero no lo logro. Ya se rió el experto, hermanos. El cibernético. Pero la verdad, hay muchas cosas que nosotros podemos saber, pero no las entendemos, así es que no nos sirve de nada. No nos da sabiduría saber, entender sí. Entonces un discípulo tiene que fluir, hermano, si bien es cierto en saber, pero más unir el entender para que venga realmente una verdadera comprensión. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermanos? Se tiene que activar esa fuente. En pocas palabras, lo que le estoy mandando a hacer es que vaya y lea, lea y lea. Así de sencillo. Usted no lee, pues ¿cómo va a entender lo que no sabe, hermanos? Pues es lógico, ¿no? Proverbios 16:22. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, más la instrucción de los necios. Job 32:7. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría, pero no, entendió que no era así. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Muy bien, ahí está la obra sobrenatural de Dios, hermano, de llegar a entender. Salmo 49:20. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Wow. Me explico, hermanos. Salmo 119:34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento. Conocimiento es fácil. Tú metes el conocimiento, pero el Señor abre el entendimiento. En base a eso surge, hermano, lo que conocemos como la sabiduría. Proverbios 16:22. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, más la instrucción de los necios es necedad. Bueno, el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee. Ahí está. Entonces es una fuente, hermano, de vida entender. Un discípulo tiene que entender lo que sabe. No tiene que saber para saber. Tiene que saber para entender. Diga conmigo amén. ¿De qué le sirve a alguien saber tantas cosas si no las entiende? ¿Se imagina? Hermanos, no tendría caso. Vamos a la tercera fuente. La tercera fuente tiene que ser una fuente de consejo. Que levante y edifique. El discípulo se fortalece en base a la multitud de consejeros. Le doy un proverbio muy importante. Proverbios 15:22, hermano. Que dice: los pensamientos son frustrados donde no hay, ¿qué dice, hermano? Consejo. Mas en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Se afirman.
Entonces, aquí aclaro algo. Un discípulo que quiere ser consejero tiene que aprender a recibir primero consejo. Es como yo tuve una discusión un día con pastores en una reunión, hermanos, una discusión sana, pero no, no estuvimos de acuerdo. Uno de los pastores estaba de acuerdo conmigo en que para poder hablar sobre el matrimonio se tiene que casar la gente. ¿Correcto? Hermano, nadie va a saber cómo se siente vivir con la fiera si usted la tiene. Yo no tengo fiera, gracias al Señor, tengo esposa. Pero me refiero a que tiene una fiera en su casa, hermano, como esposa. O a un dinosaurio como marido. No sé, hermano. Pero la Biblia dice, hermano, que el que haya esposa haya la bendición de Jehová, del Señor. Es muy diferente. Hay parejas que, hermanos, no sé para qué rayos se unen para pelear. Mejor peleese con la calle con el que encuentre. Se supone que uno se une con una persona para convivir, para tener compañía. De vez en cuando está bien un mini round, pero que no llegue al agravio. Porque eso ya se pone uno a preocuparse, ¿no? Pero hay parejas, hermano, que viven como perros y gatos toda la vida peleándose. Y no buscan consejo. Hay discípulos, hermano, que están atorados, y por el ego, el orgullo, la soberbia, no se humillan a ir a pedir consejos, que porque, mi hermano, es tan ridículo lo que le voy a decir, pero he tenido personas que me han dicho, pastores, yo no venía a hablar con usted porque tenía miedo que me quitara el privilegio. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué tiene que ver el privilegio con un conflicto que posiblemente el Señor le está confrontando a usted en el LIM para que pueda equiparse, para que cuando salga del LIM, camino a Sinar, hermano, vaya bien preparado con un fluir de 12 fuentes? ¿Qué tiene que ver, hermano? ¿Usted cree que todos los que predicamos estamos inmaculados y perfectos? Con esto no estoy diciendo que estamos en pecado. Asegúrese que si usted va a servir al Señor no esté en pecado. Pero de que esté batallando con áreas, pues hay que arreglarlas, hay que trabajarlas. Tiene áreas familiares, trabájelas más, porque son las que se van a ver más rápido y la gente lo va a medir a usted. Más rápido que una área que usted sabe que tiene como persona que tiene que trabajar. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros que dice se afirman, hermano. Proverbios 15:22. Eso significa de que si usted quiere funcionar como un discípulo que aconseja, asegúrese de que primero haya recibido consejo y haya pasado por la oficina pastoral. No haga como esas personas que de repente viene un predicador, como me pasa a mí a veces que salgo a predicar, hermanos, y de repente me abordan algunos hermanitos. Y yo no comparto esa idea, soy franco. El hecho de que yo vaya a ministrar a otra iglesia no significa que me voy a poner a aconsejar a la gente, a menos que el pastor esté de acuerdo. Y me ha pasado en varias ocasiones. Una que sí me marcó fue de una hermanita que el pastor me pidió que fuera a su iglesia a predicar y yo fui con mucho gusto en San Francisco, California, recuerdo. Y de repente la hermanita me vio predicar y dice, pastor, disculpe, ¿podría hablar con usted unas palabritas? Le dije, sí, mija, cómo no, con mucho gusto. Pero es que quisiera pues hablar con usted, pues si tiene tiempo ahora. Así media sospechosa la hermana, ¿no? Yo le dije, ¿cómo no, hermana? Con mucho gusto, permíteme un segundo, le dije yo. Sierva, le dije a la pastora, a la esposa del pastor, le dije, ven, mija, ya es una señora ya mayorcita. Le dije, mira, tu oveja quiere hablar conmigo, ¿me das permiso de hablar con ella? Sí, pastor, claro que sí. Ay, pastor, pero es que yo no quería hablar con la pastora porque me da vergüenza que va a saber de lo que yo le voy a contar a usted. Y empezó, hermano. Yo le dije, espérame un segundo, mija, pero si son tus pastores los que tienen que saber qué pulgas traes encima. Yo solamente vengo aquí, tiro un cañonazo y me voy. Tus pastores son los que tienen que saber realmente cuál es tu condición. Ja, hermano. Ahí es otra fase, la segunda parte se la cuento un día. To be continued. Hermanos, vamos a la cuarta fuente rapidísimo, si no, no nos vamos a comer.
La cuarta fuente en un discípulo es la demostración de poder. Diga conmigo, poder. Ahí, en el Elim, uno tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano, para que cuando enfrente a los saduceos, eteos, jebuseos, filisteos y todos los feos, los confronte y los pueda derrotar, hermano. ¿Me explico? Ahí. Y por eso Pablo, cuando llegó con los corintios, les dijo en el segundo capítulo, verso 3, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra, ni mi mensaje, perdón, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, dice otra versión, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces debe de fluir el poder y la declaración profética en un discípulo. Un discípulo que no tiene la capacidad de demostrar que tiene autoridad para confrontarse con el mundo espiritual, hermano, debe de considerar si quiere entrar al grupo de los discípulos o quedarse en el Elim con los creyentes. ¿Me doy a entender, hermanos? Todos aquellos que hemos confrontado las fuerzas del mal, hemos experimentado el ataque, hermano. Hemos experimentado las pérdidas. Hemos ganado batallas y hemos perdido otras. Y a veces solo hablamos de las que ganamos, pero también hemos perdido otras. Perdón, y de alguna manera hemos pagado el precio a veces muy alto, hermanos. Pero, ¿sabe? Esa es parte de la preparación del fluir en el poder de un discípulo. A veces no le entendemos al Señor y se nos olvida fortalecernos. Somos muy sabios, muy conocedores, hermano. La hacemos mucho de consejeros y todo eso. Pero ¿qué tal con el poder cuando el mundo espiritual venga? ¿Qué tal cuando el enemigo se te levante, hermano? ¿Qué tal cuando el diablo se te manifieste a través de tu mujer, tu marido? ¿Qué vas a hacer? Divorciarte. ¿Qué gran poder tienes? Usted sabe que eso es lo que hace hoy la juventud. Tiene un problema en el hogar. ¿Cómo lo solucionan? Separémonos. Pero esa palabra no debe de existir en un discípulo. El discípulo tiene que buscar la forma de orar, clamar, interceder, romper, meterse al mundo espiritual y tomar autoridad en el nombre de Jesús y romper toda obra del diablo que le esté atando. Eso es, hermano, importante e indispensable. Que un discípulo se forme desarrollando autoridad y desarrollando poder, dando muestras de que tiene poder. No dije alarde de poder, dije poder, hermano. Usted sabe, usted tiene que, usted ya está viejo para discernir quién tiene o no tiene autoridad, porque hay gente que nomás la juega, pero nunca se han confrontado los demonios, nunca, hermanos, se han confrontado al enemigo, nunca han tenido de cerca las batallas realmente que la mayoría de los ministros hemos tenido. Nunca han visto posiblemente al enemigo de cerca, hermano, como algunos lo hemos visto. Es fácil estar en el Elim, pegado a la fuente, a las 12 ministraciones ahí locales. Es fácil, hermano. Pero el discípulo tiene que aprender a prepararse para salir a camino al desierto. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que haber poder, hermano. Número 5, la fuente número 5 es una fuente de conocimiento, hermano. Conocimientos. Me decía un ministro en una ocasión que nosotros, como ministros principalmente, hermano, a veces somos políticos, consejeros, pastores, padres, administradores y hacemos una multitud de cosas, hermano. Como decía un día Tony Pérez también, que llegó a predicarnos, si se acuerdan ustedes. Él decía, a nosotros nos prepararon de allá en la iglesia como si fuéramos mercenarios. Mercenarios, hermano, porque imagínense, evangelismo, intercesión, guerra espiritual, discipulado, coordinación, diaconado, cuidado de niños, hermano, obreros, evangelistas, predicadores, mercenarios, hermano. Pero sabe, es mejor que te prepares bien en el Elim
para que no vayas a fracasar y quedarte tirado en el desierto. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso el Elim es clave antes de partir, hermano, camino al desierto, que vayas con esa conexión del, el 12 es número de gobierno, le repito, con esa conexión del gobierno de Dios que le haga a usted fluir en sabiduría, en entendimiento, en consejo, hermano, en conocimiento, en todo lo que tenga que ver con el fluir, especialmente, diría yo, añadiendo a todo esto el poder, hermano. Por si el enemigo se te confronta, tú puedas tener la autoridad de decir en el nombre de Jesús sin estar fanfarroneando ni alardear, hermanos. Porque el diablo se te va a levantar. Aquí solamente te voy a explicar una cosa rapidísima. Si tú no quieres confrontar al diablo, el diablo toda la vida te va a confrontar a ti. Y te voy a decir algo, nadie resiste tanto toda su vida si no entiende que el evangelio no es un evangelio de resistencia, sino también de ataque, de confrontar. Que cuando tienes que confrontar, debes de confrontar. Debes de saber en qué nivel de desarrollo en autoridad, porque sería otro tema, estás para confrontar a quienes vas a confrontar o llamar a quien tengan diferentes rangos para hacerlo. Pero tienes que hacerlo y tienes que ejercitarte en la autoridad. Mire, todos esos sueños que los paralizan a ustedes no es el espíritu de Lilith, como alguien dijo por ahí. No, esa es la permisión del Señor para ejercerle en autoridad para que usted crezca en poder. Y aprenda a reconocer las armas espirituales para combatirlas. Pero bueno, ya dejamos ese punto. Vamos a la fuente del conocimiento. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría y el conocimiento? El Señor. Él te da inteligencia. Pero tenemos que ser una fuente de conocimiento. Que cuando la gente hable contigo, tú tengas una respuesta. ¿Qué importa, hermano? Geografía. Hasta exopolítica nos movemos, hermano. Así me dijo una jovencita un día, pastor, ese mensaje es un mensaje de exopolítica. Le dije, pues sí, mija, ¿qué quieres que haga? Pues también manejamos un poquito, ¿no? Ay, Dios amado, qué cosas nos toca a nosotros movernos en, ¿para qué le digo? Pero para todo eso hay que investigar, hay que estudiar, hermano. Tienes que dedicar tiempo al estudio, desde luego. Le decía un pastor el otro día que me llamaba y platicando con él, y no estoy siendo soberbio ni prepotente, pero hermano, no sé si a usted le pasa, pero a mí cuando me agarra el estudio, me agarra, hermano. Yo fui adicto a la lectura cuando fui joven. Así como ustedes, mijos, ustedes. Yo caminaba leyendo. No andaba con el miserable celular ese viendo tonteras. No estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero por si las dudas. Yo caminaba leyendo, hermanos. A veces cuando me recuerdo me da risa porque yo chocaba con los postes y decía, ¿y tú qué haces aquí? Leyendo, hermano. Por eso, el que ha tenido esa bendición, diría yo, hermano, de poder dedicarse a la lectura, entiende lo que es eso, hermano. Que te metes a leer, te vas. Ya cuando te das cuenta, ya llevas 3 horas, 4, 5, 6 sentados, hermano, y nomás te mueves para el cafecito y sigues y no puedes dejar porque tienes que terminarlo. Espero que usted sea de ese espíritu, porque eso se llama aprender a fluir, hermano, en el conocimiento. Primero se adquiere. Y ya después, cuando tú platicas con las personas, la gente dice, este sí sabe. Este sí sabe, van a decirle a usted, hermano. Pero si usted dice disparates que no existen, el otro que sabe va a decir, este no sabe, pero dice que piensa que sabe. Vamos a otro proverbio. Proverbios 13:14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, 15:14 dije, ¿verdad? O 13:14 y el 15:14. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? Pero el corazón inteligente busca ¿qué, hermano? Conocimiento. ¿Qué importa? Usted métase. Historia, geografía, matemática, teología.
historia teológica. Todo es bueno. Los griegos tenían esta peculiaridad, hermano, de saber, querer conocer. La perdieron, lamentablemente, porque se depravaron. Se inclinaron al conocimiento de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Estaba escuchando un predicador sobre de eso. Muy interesante. Perdieron todo eso, los griegos. Ellos, usted ya sabe que de ahí vienen los mejores, aparentemente, pensadores, hermanos. Los filósofos de la antigüedad. Podemos hablar de Aristóteles, Sócrates, Platón y un puño, hermano, que hoy en día nosotros, usted va a una escuela, le hablan de todo. Aún nosotros tenemos que interpretar el griego, hermano. Va a una escuela al griego, va con los médicos, le hablan del griego, términos griegos. La cultura griega se metió porque era muy influyente. Ya no lo es, hermano. Quiero decirlo que ya no lo es. Es una nación pervertida, sexualmente hablando, que está en la miseria, no están igual. No hay mucho que ver por allá, más que prostíbulos y lugares que para qué le... Y no necesita ir para allá, eso metas internet, ahí está, todito. No necesita buscarle mucho. Pero el corazón inteligente busca, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Quién es inteligente? El que busca conocer. Es bueno. Jesús se lo dijo a los griegos, que buscaban el saber, el conocimiento. Vamos a la fuente número 6 de un discípulo. Se habla del temor al Señor. Proverbios 14, 27 dice: el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Aparte de eso, es el principio de la sabiduría de Proverbios 1:7. Hermano, una persona que no tiene temor de Dios va a camuflajear y a fabricar y a justificar sus acciones, porque no tiene temor de Dios. Lo ha perdido, no fluye en eso. Por eso un discípulo tiene que fluir en eso, hermano, en el temor del Señor. Tiene que haber temor. Diga conmigo, temor. Tiene que haber temor. Por favor, no piense que el temor es miedo. El temor es respeto, es honra. Primeramente a nuestro Señor y a la enseñanza. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y aquí habla que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Fuente número 7, vamos rápido. La fuente de justicia. ¿Cómo tiene que ser un discípulo? Justo. Justo. Allá en California, hermano, siempre se señalaba mucho al mecánico y al que vendía carros. Por lo menos que yo conocí. Tenía amigos que eran mecánicos y que vendían carros. Siempre había un gran problema, hermano. Yo por eso acá cuando en la iglesia, Marvin es mecánico acá en la iglesia, yo una vez le recomendé, le dije, mira, no hagas negocios con los hermanos de la iglesia. Primero porque los hermanos de la iglesia a veces no son justos. Hermano, uno no tiene la culpa que un carro se le arruine por el trato de Dios que tenga usted. Pero allá en California yo miré, hermano, a mis amigos que trataban de sobresalir, comprando carritos, los arreglaban, hermano, y el carro estaba bueno. Media vez lo compraba el tratado, salía, se le tronaba el motor. Se le tronaba, hermano. Otra cosa es aquel que tenía un dealer, hermano, y un día lo encontré, le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy quitándole para que no tire humo y lo pueda vender, metiéndole un plátano en el motor, hermano. Por eso no le tengo confianza a los dealers, hermano. A comprar carros viejos no le tengo confianza porque yo miré todo eso, pues. Un plátano, ¿se imagina? Es como aquel que le ponen la computadora, tiene el tablero, parece arbolito de Navidad, hermano, todas las luces encendidas. Pero viene el mecánico tranza y dice, ahorita le metemos 20 millas para que camine. Ya después, ya como era, te lo vendí. Le mete la computadora, se los borra a todos, hermanos. 20 millas le aguanta. Marvin, ¿cuánto le aguanta? 20. Por ahí. Sí. ¿Cómo se llama eso? Ser injusto. Mira, te vendo mi carro. Este carro ya lo único que le hace falta es que tenga alas para que parezca avión, le dice. Y cuando lo prende, hermano,
avión, moto le hubiera dicho, hubiera casado mejor, dice por ahí. Hermano, hay mucha injusticia en la iglesia y el discípulo tiene que aprender a ser justo. Usted no puede pretender decir, y no voy a decir que sea ladrón, dije injusticia. Que si usted va al mercado y la señorita que está ahí de repente se equivoca y le da vuelto a usted de a 100 cuando usted le pagó de a 20, usted no puede salir diciendo, aleluya, el Señor me bendijo de 1000 maneras. No, usted tiene que aprender a ser justo y decirle, disculpe, no me está cobrando, me está dando de más. Aparte de que le enseña a usted que no sea ladrón, que eso ya pasó, le enseña la justicia a la persona. Hágalo, va a ver que bien se siente, hermano. Que la gente le diga gracias, si no me lo hubieran cobrado a mí. Usted no puede dar gloria a Dios por eso. No. Entonces, la número 7, la séptima, hermano, fuente de un discípulo tiene que ser de justicia. Antes de que el discípulo salga a querer confrontarse con los enemigos, asegúrese que su justicia sea una cobertura para usted. Y si usted no es justo, por favor no diga que es discípulo. El que sigue la justicia, la lealtad, haya vida, justicia y honor. Entonces aquí pongo un comentario para que usted lo pueda mirar, que significa en parte justicia, equidad, justo, rectitud. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, busca la justicia, reprender al opresor, defiende al huérfano, abogad por la viuda. ¿Cómo tiene que ser un discípulo? Vamos, dígalo, justo. ¿En qué tiene que fluir un discípulo? En justicia. En justicia, en todo sentido. Donde quiera que ande todos los días de su vida, en donde quiera, en la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa, con sus hermanos, con sus amigos, con su patrón, con todo el mundo. No diga que llegó a las 8 cuando llegó a las 10:30. No diga que hizo overtime cuando no es cierto. Si se va a llevar un material, pídalo. No se lo robe. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Si se le pegó una herramienta, devuélvela. Amén. Si va a vender un carro, asegúrese que esté como usted lo va a vender y la persona diga, así lo quiero. No le eche mentiras, porque luego le señalan al evangelio. Vamos rápido, la octava. La octava fuente, hermano, viene a ser una fuente de juicio. Me refiero al criterio. Un discípulo tiene que desarrollar juicio, criterio, para juzgar una cosa. Una de las peores cosas, hermano, que puede hacer un discípulo es creerle a una persona por lo que te dice, sin haber oído la otra parte. Tú vas a evaluar la situación cuando hayas oído las dos partes. Mientras no la hayas oído, te vas a quedar simple y sencillamente en neutro. No tienes que formar prejuicios en tu corazón contra nadie mientras tú no hayas escuchado a las dos partes. El discípulo tiene que ser una fuente de juicio, porque para eso lo van a buscar a usted, que supuestamente es sabio, que conoce, que tiene poder, que es consejero, hermano, para pedirle su juicio. Y usted no puede condenar a nadie, aunque parezca que la situación es escabrosa y que se ve todo oscuro. No puede ponerse del lado de nadie hasta que no haya visto a las dos partes. O usted no tenga conocimiento, o tenga conocimiento, de la situación más directamente hablando. Pero esa es la forma correcta de juzgar. No puede echarse enemigos ni formarse un prejuicio con alguien solamente porque alguien le dijo. Como le dije yo a una persona, ustedes de las que dicen algo que le dijeron a la otra. Vamos rápido. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para que dice juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande. Entonces Salomón estaba pidiendo al Señor discernimiento, un juicio que tenga un criterio, hermano, sano.
para juzgar. Usted ya conoce la historia de Salomón, cómo el Señor le dio sabiduría. Vamos a la novena, rapidísimo, fuente. La fuente número 9 es la fuente de fidelidad. Proverbios 13:17. El mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Voy a dar otro verso. Como frescura de nieve en tiempo de la siega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Proverbios 25:13. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que un discípulo tiene que desarrollar un nivel de fidelidad donde crea una confianza. Aquí le voy a hablar a los discípulos, hermanos. Si se le delega algo, sea fiel en lo que se le delegó. No lo invente. Créame, lo que el H2O ya se inventó desde mucho tiempo atrás. Ya está inventado. No tiene que inventarlo. No diga es que yo creo. No. Manténgase en la comisión. Demuestre que es digno de confianza y de esa manera el Señor le va a activar esa fuente de credibilidad. ¿Quién da testimonio de un discípulo que es fiel? Sino aquel que lo está formando y que lo está enseñando. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que maneja con precisión la palabra de verdad, que no tiene nada de qué avergonzarse, si bien es cierto. Pero ¿cómo le dijo que se presentara? Como un obrero aprobado. Está hablando de un discípulo aprobado. ¿Quién lo aprobó al discípulo antes de presentarse a Dios? ¿Quién, hermano? Pablo, su tutor. Por eso le dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. ¿Para qué? Para ser certificado con la unción del Espíritu Santo. Entonces hay que entender que la novena fuente, hermano, habla de la fidelidad. Tenemos que fluir. Un discípulo infiel va a ser una presa fácil para el adversario en el desierto. Porque cuando menos se espere se va a sentir ministro y va a competir con el pastor. Yo he tenido gente, hermano, que ha competido conmigo. Discípulos míos, lamentablemente, que el diablo se los comió en un sándwich, hermano. Por necios, por soberbios. Y compitieron conmigo en el saber y en el ministerio y en el llamado. Yo no dije nada. ¿Me voy a poner yo a pelear con niños? En lo absoluto. Yo no peleo por algo que no me pertenece. Voy a dar razón de lo que el Señor me encomendó, si bien es cierto, y lo voy a proteger también si bien es cierto, pero no voy a ponerme a pelear, hermano, tratando de demostrarle a alguien que yo lo tengo, que es mío. No, si el Señor me lo dio, el Señor me lo va a guardar, hermanos. Lo que es de Dios y se acabó. Y Dios te va a dar a ti lo tuyo. Y te va a usar y te va a levantar grandemente. Óigame, Tito 1:7, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Vamos al 9. Reteniendo la palabra fiel. ¿Oyó eso? Que es conforme a la enseñanza. Fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Cuál es la novena fuente que tienes que fluir? La fidelidad. Lo que has oído de mí, esto manda y enseña a hombres que sean fieles y idóneos. Pero tú has seguido mi enseñanza. Has guardado la sana doctrina. O sea, podríamos hablar muchos versos de la fidelidad, hermano. Le estoy dando simplemente para que usted se ponga a estudiar y sepa que tiene que fluir como discípulo. Un creyente no le interesa nada de esto. Al creyente lo único que le interesa es que le pongan las manos, que lo bendigan, que le profeticen que va a ser millonario, que va a tener casa, que el diablo le va a hacer los mandados, que nunca va a tener problemas, que se va a casar con una gringa, un gringo, y va a tener gringuitos, hermano. Esa es la idea del creyente. La del discípulo no. La del discípulo es equiparse, prepararse, porque hay un Canaán que conquistar, hay un desierto que confrontar. La gran diferencia. Vamos a la décima, rapidísimo. La décima fuente, hermano, es la fuente de gracia. Proverbios 22:11. El discípulo tiene que tener gracia, hermano.
Diga conmigo, tengo que tener gracia. Gracia, hermano. No tanta gracia, hermano, porque también hay muchos muy agraciados que ya se pasan de agraciados, pues. Yo conocí un pastor en California. Fui a una conferencia, hermano, y estaba en la oficina del pastor y me dice, vos, ¿y cómo te está yendo allá? Ahí vamos, le dije yo. Ahí vamos. Usted sabe, la olímpica, ¿no? Uno acá luchando, pues acá es un terreno diferente. California, tú conoces cómo es el evangelio en California. Allá en San Diego es igual, mucha gente, ¿no? Latina ya. Me acuerdo antes, años atrás, no había tantos. Me imagino que hoy hay más. Pero allá por el área de Los Ángeles, hermano, por todas esas áreas, pues hermano, allá usted mete la mano con los ojos cerrados, saca un puño de latinos. Así es sencillo. Acá uno va a evangelizar. Aló, yes, can I help you? Y luego salen otros. Ay, hermano, no sé si te acuerdas cuando hemos salido a tocar puertas, hermano, en ciertas regiones. De 10 casas sale un latino. Indios, chinos, árabes, morenos, gringos, hermano. Acá no es igual que allá. Allá no, usted mete la mano, pues claro, es fácil crecer de donde quiera hay. Y así no creces porque de plano, pues, el Señor no lo llamó. Mejor que se dedique a vender carros, ¿no? Que estén buenos. Pero que estén buenos. Pero platicando con el pastor, le decía, ahí vamos, hermano. ¿Y tú qué tal? Oh, dice, acá me está yendo bien a mí. Ya tengo tantos, me dice. Ah, qué bueno, le dije yo. Yo dije, no, pues hay que tener un buen mensaje, hermano. Hermano, por el amor de Dios. Mire, hermano, yo me senté al frente, nomás porque no puedo jurarlo, hermano. Nunca en mi vida, le soy franco, he ido a un lugar de esos donde hacen reír a la gente, a excepción de circos. He estado en el circo de Soleil, un circo excelentísimo, de muy alta calidad, muy... Hermano, se lo recomiendo, si bien es cierto, ya le hice promoción gratis también. Pero vale la pena. ¿Quiere usted distraerse un día? Circo de Soleil. Selectísimo. Cualquier circo es bueno porque tiene mucha arte, mucho... hermano, esa gente merece ser recompensada. Sin duda alguna. Pero el Soleil es algo fuera de serie. Pero de yo irme a sentar a oír esa bola de locos, peor, oír las vulgaridades de lo que hoy le llaman risa. Ni que fuera el más mongolito de la faz de la tierra, hermano. Con todo respeto lo digo de los hermanitos que estén así. Me refiero en el sentido de que no tuviera mi cabeza aquí para irme a sentar yo a escuchar a alguien que le esté haciendo reír con puras estupideces. Sería ridículo, hermano. Vergüenza me daría a mí como ministro estar sentado oyendo yo a esa gente ahí. Aleluya. Qué seriedad, ¿verdad? Nunca he ido en mi vida, hermano. Pero ese día yo estaba escuchando al varón predicar, hablar. Él conoce mi mensaje. Se paró en el púlpito y dijo, bueno, abran su Biblia en tal pasaje. Timoteo habló. Amén. Cerró su Biblia y dice, bueno, pues a cada quien Dios le ha dado su mensaje. El mío es este. ¡Pum! Se tira el primer chiste, hermano. Y toda la gente, ja, 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 ja. Y enseguida el otro, y ja, 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 ja. Y el otro, y ja, 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 ja. Yo miraba que todo, hermano, yo al frente, radical, legalista, medio cerrado, me hubieran llamado a mí, ¿verdad? Yo miraba a todos, hermano. Yo por un momento sentí que estaba en un lugar de esos donde contaban chistes en vez de una iglesia. A mí, yo estoy de acuerdo que cuenten chistes, no hay problema. Pero que no usen todo el tiempo para un mensaje de chistes. Ahí no se habló nada de la palabra, solamente chistes. Yo me refiero, hermano, a la gracia. Hay que ponerle gracia, si bien es cierto, al mensaje, pero que no sea todo como a veces se acostumbra a puros chistes. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Cuente su chiste, pero no se vaya al extremo, pues. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta es la gracia del Señor, pero la gracia de Dios, hermano, te hace verte bien delante de otros. Caes bien, pues,
Es lo que quiero decir. Y una persona que tenga ese espíritu, hermano, de contar chistes sanos, desde luego, también va a caer bien. A mí me gusta oír a Carlos contar chistes, hermano. Ese muchacho es muy chistoso, hermanos. De aquí de la iglesia, usted quiere reírse, platique con Carlos. Ese le saca risa hasta de la hora. Un día escuché, estaba aquí abajo y iba pasando yo, hermanos. Y él estaba bien entrado con una hermanita y le preguntaba, escúchame, dime qué sigue después de las 5. Y la otra estaba, pues no sé. Y las 6. Por eso le dijo, esos que tienen ese espíritu hasta de la hora sacan risa, hermanos. ¿Cómo pueden reírse por eso, no? Vamos a la 11. Mejor la fuente número 11. Va a ir acabando. Fuente de comunicación. En este punto me detengo en algo que aclarar. Comunicar no es hablar, sino transmitir un mensaje. La comunicación tiene inciso A, transmisor. O sea, el que traslada. Inciso B, mensaje. Es el que está en medio. Inciso C, receptor. El que recibe. En pocas palabras, tiene que haber una unidad, hermano, entre el mensajero, el mensaje y el receptor, para tener una buena fuente de comunicación. Pero por el otro lado, el discípulo, hermano, tiene que prepararse para recibir, para llevar el mensaje o para dar el mensaje. Yo no puedo pretender venir aquí a predicarle. Y hermanos, si la Biblia dice aleluya, que lo que el Señor, Señor. Yo escuché un predicador así hace poquito, hermanos. Yo le decía a mi esposa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le decía, no lograba ubicar qué decía. Y la señora, tranquilo, hombre. ¿Te acuerdas del muchachito, el gringo? Agarró el micrófono, hermano. Yo estaba tratando de ubicar a ver qué decía, hermano. No puede haber un mensaje así. Yo entiendo que es el estilo que ellos han aprendido, pero está mal. Está mal. Si usted se para en un fodio, es como el aerópago de los griegos que se paraba, era para decir algo. Algo que se entendiera. Amén, grite, está bien. Échele ganas. Brinque si quiere, no hay ningún problema. Pero no haga como las que profetizan, hermano. Aquí, gracias al Señor, todavía no están muy desarrolladas, aunque estamos muy atrasados con eso, hermanas. Y hermanos. Y todos, ¿verdad? Pero yo le digo que de donde yo vengo, había más de 200 que profetizaban mínimo, hermano. Y el pastor hacía unas reuniones finales, al final dijo, hermanos, estoy cansado, dice, de estarles escuchando a ustedes y no entenderles nada. De aquí para adelante la profecía no se va a manejar así porque no se les entiende nada. O profetizan o lloran. ¿Qué quieren hacer? Estaban las semanas, pueblo mío, dice el y uno, hermano, tratando de ir, amén, profetice, está bien. Si lo agarra ese espíritu emotivo, amén, yo le entiendo. Pero usted recuerde que tiene que dar un mensaje. No se le olvide que tiene que dar un mensaje. Y que el mensaje tiene que entenderse. Hermanos, teníamos que estar todos así, hermano. Que lo repitan. Hay que decirle que repita. No le entendimos bien, pues. Salíamos, hermano. No, y más cuando nos ilusionaban. Así te dice el Señor. Como te prometí. Ja, ja. Y hermano, una lloradera. Así como te dije, voy a hacer esto y ja, ja, ja. Y hermano, no se les entendía. Mire, hasta el niño lloró. Y óigame, hermano, al final nos tiraban al... ¿Cuántas profecías no me comí yo? Así dice el Señor, hija mía. Dije yo, pues... Yo ya me la había comido. Y termina diciendo que era para la hija. Yo ilusionado. ¿Cuántas profecías no nos echamos así, hermano?
y las que nunca entendimos, pues. Amén. Yo estoy de acuerdo que profetice. Hágalo. Trae la unción. Yo creo en la unción. Pero profetice bien. Entonces, a esto me refiero, que un discípulo tiene que asegurarse de ser una fuente que comunica. ¿Cuánto dicen amén? No que alardea o que balbucea. No queremos que balbucee la gente. Queremos que comunique. Aún los discípulos que predican, que vienen a predicar, vengan a decir algo, estudien. ¿Usted cree que uno no sabe cuando no estudian? Come on, hermanos, por favor, ya tú no más viejo. 34 años de experiencia, estar predicando, no le va a decir a uno que uno no va a saber si estudió, se aventó el mensaje así nomás porque tenía el compromiso y no quiso decir no. Amén. Yo le halago que usted no diga no. Lo que no le halago, hermanos, es de que no se prepare cuando le he enseñado que tiene que tener siempre de 5 a 10 mensajes preparados por si las dudas. Vamos, diga conmigo amén. De repente le voy a llamar a predicar, le voy a decir, hermano, te toca predicar. A mí me llamaban a predicar, hermanos, a veces así de repente, de emergencia. Varón, podrías venir porque mira que tengo una emergencia. Y uno anda, ay, Padre Santo, déjame llamar al apóstol, al profeta, al pastor, al evangelista, a ver que me da un mensaje. Espérate, déjame meto a revelación.com. No, hermano, para nosotros no existió nada de eso. Nos formamos tragándonos todos los libros que pudimos leer y estudiar, y lo seguimos haciendo gracias al Señor uso de la bendita internet. Dije bendita, porque para mí no es maldita. Maldita es en las manos de quien la mal usa. Pero es un recurso que Dios nos ha dado para poder absorber el conocimiento y aprender mucho más rápido que cuando tuvimos que pasar por estudios intensos, hermanos, de libros y libros y libros. Bueno, terminemos, hermano. Hablar es un fluir, un don dado por Dios a sus discípulos. ¿Dónde te da Dios esto? En el Elim. Vas a tener que aprender a hablar en contra del enemigo, a profetizar en el mundo espiritual, a llevar un mensaje. Vas a tener que aprender a ser un comunicador. Vamos rápido. La número 12, fuente de misericordia. Habla de un restaurador, sanador de conciencias. Gálatas 6:1. No de un legalista, religioso, fariseo, prejuicioso, que está esperando que una persona caiga, cometa un error para condenarla, mandarla al infierno e invalidar la sangre preciosa como que Cristo le lavó y le compró a precio de sangre. Usted sabe, hermano, eso es común. Usted me pregunta a mí cuántos me he encontrado en el camino tirados. Muchísimos, incluyendo ministros. Incluyéndolos, que su enseñanza les condenó tanto que recibieron, que no les enseñaron este fluir, hermano, de tener misericordia. Por eso no hay que juzgar a nadie que se venga abajo, ni que de repente usted lo ve que está mal. Juzgue a alguien que diciendo es hermano, se presenta como hermano y está haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. A ese sí júzguelo y tráigalo delante del pastor para que pueda platicar con él, con 1 o 2 testigos y le corrija y le exhorte. Pero juzgar a una persona que se vino abajo, hermano, en el camino andamos y arrieros somos, como dice el dicho, y en el camino andamos. ¿Cómo dice? A ver ustedes que es más dichero que yo. Arrieros somos y en el camino andamos. Lo dije bien, ahí está. Estamos en medio de la batalla. Que no vaya a golpear el enemigo de repente. Claro. Pero un discípulo lo menos que tiene que tener es ser prejuiciento. Una persona prejuiciosa es aquella que elabora un juicio antes de saber y conocer realmente la situación. Y por el otro lado, ¿quién le dijo a usted que está para juzgar a los demás? Por eso un discípulo lo menos que tiene que ser es juez. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, que dice, espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto lo habla el apóstol Pablo. Entonces tengo que fluir como discípulo, hermano, en una fuente de constante misericordia. Hermano, el que no tiene misericordia va a condenar a todo el mundo.
Me dijo en una ocasión un predicador de aquí, ya voy a terminar, hermano, disculpen. Me dijo, mira, ahí viene el muerto, me dijo. Acababa de graduar de un curso de liderazgo que estaba dando en aquel entonces a varios discípulos, ayudas de pastores de aquí del área. Y yo le dije, varón, ¿por qué le llamas muerto? Porque lo graduaste de líder cuando lo hallaron tomando allá en el retiro. Yo le dije, pues sí, el varón tiene una área que trabajar. ¿Pero por qué lo condenas? No, pues es que no se tiene que graduar, no. Es que él terminó su curso. Tiene derecho a que se le gradúe. Allá lo que sigue es decisión de él. Es como si usted va a la escuela y de repente usted solamente porque de repente ya la última clase no quiere ir. Ya no pasó, ya hizo hasta la prueba. El hecho de que usted no haya querido ir a la última clase, eso, hermano, no le quita el derecho que usted reciba su diploma, ¿correcto? Si el otro fue y se tomó unas cervezas, pues tiene un problema de alcoholismo. Hay que ayudarlo, hay que orar por él, hay que llevarlo a consejería, hay que llevarlo a Alcohólicos Anónimos o meterlo a una liberación intensiva. Pero no señalarlo con el dedo que es un muerto. Eso tampoco está dándole el derecho a nadie, ni tampoco estoy aprobando y dando licencias para que la gente se vaya a emborrachar. Aclarando el punto, hermanos. Lo que estoy tratando de enseñarle es que la Biblia nos enseña que tenemos que ser como discípulos una fuente de misericordia para que restaure, sane conciencias. Amén. Vamos a concluir y nos vamos. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Job 12:13. En él está la sabiduría, el poder, el consejo y el entendimiento son suyos. Éxodo 15:27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pero el 16 dice que, ¿qué dice? Partieron. ¿De dónde? Hermano, grábate bien, que va a llegar el día que se te va a acabar la fuente. Y si no te equipaste bien, allá te quiero ver contra los filisteos, jebuseos, eteos, fariseos, dijo alguien por ahí. Pero son los filisteos. Y no vas a poder confrontarlos porque no vas equipado. Te acostumbraste a que la fuente te esté suministrando. Y la Biblia dice que hay que aprender a transicionar de creyente a discípulo. Póngase de pie, por favor, y damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor. Tenemos un tiempito todavía. Al menos yo he tenido un día ocupado. Así es que yo le voy a dar este lugar a nuestro hermano anciano Carlos para que venga a ministrar y orar acá en un momento más. Pero primero déjeme orar por usted rapidísimo. Levante su mano derecha hacia el cielo y déjeme orar y pedir a Dios. Ya lo dejo yo con lo que sigue. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia entendiendo la importancia de fluir. No permitas que se nos apague la fuente, que nos estorbe la fuente en nada, Señor. Permite que sea quitado todo lo que está estorbando, que seamos discípulos, que adquiramos sabiduría, conocimiento, poder, consejo. Gracias, Señor. Misericordia. Aprender, Señor, a desarrollar el cómo ser buenos comunicadores de lo que tú nos has enseñado. Todo lo que tiene que ver con el fluir, Señor. No permitas, Padre, que haya discípulos apagados, ni tampoco que haya multitud de creyentes acomodados en el lim, siendo ministrados, cuando el llamado es al discipulado, Señor. Cuando el llamado es al discipulado, al avance. Permite, Señor, en esta tarde que tu pueblo haya escuchado y entendido, porque esa fuente tiene que abrirse, la fuente del entendimiento, Señor, para que podamos entender cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito. Padre,
Yo pongo en tus manos en esta hora a este pueblo, Señor, y los bendigo y declaro sobre de ellos tus promesas, para que, Padre Celestial, cada uno pueda avanzar y confrontar a los enemigos que tendrá que enfrentar en el desierto, pero con equipo, Señor, con fluir, que tenga esa fuerza espiritual, esa fuerza de poder para someter, y también el conocimiento para poder declarar lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, sobre todo, permite, Señor, que todo discípulo pueda fluir en misericordia, para que no caigamos en el lazo del adversario y convertirnos en jueces de nadie, Señor. Más antes poder, con un espíritu de mansedumbre, restaurar a los débiles, Señor, o a los que han sido encontrados en faltas. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, pongo a tu pueblo. Aquellos que están por la vía cibernética, Padre, los pongo en tus manos. Aquellos que están viéndonos en este momento también, los pongo en tus manos, Señor. Y sé que hay mucha necesidad de que tu palabra sea predicada, para que tu pueblo sepa que hay que transicionar, hay que avanzar, no hay que quedarse en el limbo. Hay que ir camino a Sinar, Señor, porque hay un Canaán que conquistar. En esta hora, Señor, te ruego que tú puedas bendecir a nuestra audiencia que está conectada con nosotros a través de la vía cibernética. Si hay pastores, a sus congregaciones, a su familia, Señor, también les bendecimos en el nombre de Jesús y los ponemos en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Doy gracias a Dios. Amén. Ven, hijo.